como tu solución. Hoy vamos a ver el ejercicio 3 del capítulo 1 del libro Real and Complex Analysis de Walter Rudin, que nos dice lo siguiente. Si tenemos fn funciones que van de un espacio x a 0 junto con el infinito, medibles para cada n, tenemos que son decrecientes en este sentido, está acá, entonces, y que convergen puntualmente a una función f cuando el n tiende a infinito para todo punto en x. Además que la primera función de acá está en L1, tenemos que probar que podemos meter el límite a la integral, ¿no? Recordemos que esto lo puedo ver como si fuera el límite de f de n, que esto es f de mu de x. Entonces, si tenemos esas hipótesis, yo puedo probar que puedo meter el límite a la integral. Y finalmente mostraremos un contraejemplo en el que la condición de que f1 esté en L1 no puede ser omitida. Entonces vamos a empezar, como por hipótesis, tenemos que converge puntualmente, entonces lo que tenemos es esto de acá, ¿sí? Como hay convergencia puntual, tenemos eso para todo x. Ahora, ¿cuál es la idea de la demostración? La idea de la demostración es aplicar el teorema de la convergencia dominada, que nos dice lo siguiente, recordémoslo acá. Si yo tengo un conjunto de funciones, ¿cierto? Complejas, puede ser medibles, y tengo una función g en L1 tal que la norma de fn es menor o igual que el g de L1. Si tengo que esta fn converge puntualmente a una f, entonces una de las consecuencias es que puedo meter el límite a la integral. Primero, la primera consecuencia es que el f al que es límite pertenece a L1. Y la segunda consecuencia es que podemos meter el límite. Si tengo el límite de la integral, esto es igual a la integral del límite. Listo. Eso es lo que nos dice el teorema de convergencia dominada. Listo. Entonces la idea es aplicar esto. ¿Qué necesitamos? Que haya una función en L1 que tenga las normas de las funciones o el valor absoluto. Ahora, ¿qué pasa acá? Esto es para funciones complejas, es decir, que vayan de un espacio fn, que vayan de un espacio x a c. Pero en este caso, incluso a r me vale, pero en este caso hay un detalle, es que añadimos el infinito. Listo. Entonces se puede dar el caso de que las funciones tomen valor infinito, pero ¿qué pasa? Vamos a hacer una aclaración acá. Si en algún punto es infinito, o sea, denotemos, si en algún punto x, digamos en un conjunto, es infinito, digamos para x que pertenezca a n, a cierto conjunto n, esto implica que f1 de x es igual a infinito para todo x en ese conjunto. ¿Listo? Sí, recuerden, el n ¿quién va a ser? Va a ser los x en x, tales que f1 de x en este caso, pongámosle, llamémosle n1, los x en x tales que f1 de x es igual a infinito. ¿Listo? Entonces lo tengo infinito, pero ¿qué pasa? f1 pertenece a L1, o sea, f1 pertenece a L1. ¿Qué quiere decir que pertenezca a L1? Esto por definición, ¿qué es? Que la integral del módulo es finita. ¿Sí? Cuando lo tengo acá en x y acá el de mu es finita. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo partir esa integral. Como son positivas, cada fn es positiva, ¿cierto? O sea, fn es mayor o igual a 0, pero puede ser infinito. Entonces, el módulo de f de fn es igual al mismo fn. En este caso, con n igual 1, estoy diciendo que como f1 pertenece a L1, entonces lo que estoy diciendo en definitiva es que la integral de f1, porque el módulo de f1 es igual a f1, de mu es menor que infinito. Pero ¿qué pasa? Esta integral la puedo partir como el n complemento f1 de mu más la integral de n f de mu, f1. Pero ¿cuánto vale f1 en n? Vale infinito. Entonces esto de acá sería infinito, como la función infinito, pero yo quiero que sea menor que infinito. Entonces esto que tiene que implicar es, como esto es menor que infinito y f1 es infinito,
Entonces esto me implica que la medida de n tiene que ser 0. ¿Listo? Entonces no nos preocupamos tanto por esos valores de infinito porque a fin de cuentas lo que tenemos es que la medida de ese conjunto donde vale infinito la función tiene 0. Y el teorema de convergencia dominada también lo tenemos para casi todo punto. Listo. Una vez aclarado esto, vamos a continuar con la idea. Como tenemos fn en L1 por hipótesis y tenemos esta relación, repito, como este de acá es el mismo fn, entonces por la relación de acá tengo esto de acá, que el f1 acota a todas o domina a todos los valores absolutos de las funciones. Entonces tengo las hipótesis del teorema de convergencia dominada. Tengo una función en L1, llamémosla, esta es mi g del teorema. Tengo una g que domina a todas las fn, la fn converge puntual a una f y esta g pertenece a L1. Esos son los ingredientes que yo necesito para el teorema de convergencia dominada. Entonces, no aplicando el teorema de convergencia dominada, recordemos, con ese pequeño detalle de que no puede ser infinito, o si es infinito ese conjunto tiene medida 0, entonces tenemos que el límite de fn es simplemente la consecuencia de acá, y con eso tenemos el primer punto o la primera parte del teorema. Ahora, ¿qué pasa si omitimos la hipótesis de que f1 esté en L1? Entonces podemos considerar un caso muy particular que es tomando mi espacio X como los reales y vamos a definir fn como la característica de este conjunto de acá. Es decir, ¿esto qué es? Por definición es 1 si el x es mayor o igual a n y es 0 si el x es menor que n. Y como la función tiene que ser positiva, pues menor que 0. Bueno, no menor que n, está bien. Eso sería la definición de esa característica. Entonces, claramente, a medida que yo me voy corriendo con el n, tenemos esta desigualdad. ¿Listo? Porque voy agrandando el espacio. O sea, digamos, hagamos acá un ejemplo. Digamos, acá tengo la función. ¿Quién sería f1? f1 sería desde 1 hasta infinito. Digamos que este es el 1, este es el 2, este es el 3. De aquí para acá la función vale 1 y de aquí vale 0. Listo, esa sería mi f1. ¿Quién es mi f2? Lo mismo, pero vamos a poner otro color. f2 vendría 0 hasta aquí y viene hasta acá. Con el 3 que sería hasta aquí y empieza el 1 hasta acá. Entonces que f1 es mayor que f2. De hecho va a ser estricto, pero puedo poner igual f3 y así me voy todo el rato. Y todas son mayores que 0. Entonces estamos y tenemos el límite puntual, o sea, esta función hacia dónde tiende, hacia 0. Entonces con esto tenemos todos los ingredientes del ejercicio. Claramente f1 no pertenece a L1, porque la integral me da infinito. Y notamos lo siguiente, ¿por qué falla? Porque la integral de f, como el f0, es 0. ¿Listo? Y por otro lado, el límite de las fn, en este caso que viene siendo el fn, es la característica, recordemos, de n a infinito, sería la medida de este conjunto, que lo tengo acá, le saco el límite y ¿cuál es el límite de esa medida? La medida siempre es infinito, es decir, tengo que la medida de este por un lado pues sería como el límite cuando n tiende a infinito del número infinito, porque la medida de esto de acá es infinito, el cual me da infinito. Entonces, ¿qué tenemos? Que por un lado no se cumple esta igualdad de acá, esto que probamos acá arriba no se cumple. Entonces ese es el por qué no podemos omitir, no podemos quitar esa hipótesis, porque el ejercicio no tendría resultado. Y con esto terminamos el ejercicio 3. Mostramos una solución como tu solución. Cualquier duda o comentario lo pueden dejar en la caja aquí abajito en el video. Chao, chao. Una aclaración antes de irnos, o sea,
¿Por qué hice la aclaración del inicio? Es simplemente porque yo puedo, esta integral de acá, la puedo partir como n f de n de mu más la integral del complemento de n fn de mu. Y acá tengo el límite por fuera. Listo. Este pedazo, esto sigue siendo la integral de x. Este pedazo de acá es 0. Listo. Y por otro lado, o sea, a eso me queda la integral de x, por eso dije que él tenía medida 0, no hay problema. Y además, esto de acá lo puedo partir igual. Lo tengo acá, el n de f de mu es más la integral del n complemento f de mu. Pero este conjunto de acá vale 0, porque ahí es donde digo que la función vale 0. Entonces ahí es donde está lo importante de lo que dije antes, que siempre me preguntan eso cuando estoy resolviendo ese ejercicio, que por qué hago esa aclaración al inicio. No lo dije antes, pero es por eso, básicamente. Porque en el conjunto n la integral vale 0, entonces me restringo al que tiene valor y se sigue el resultado. Otra razón es que el teorema de la convergencia dominada también lo tengo para casi todo punto, pero en el ejercicio simplemente me piden que haga la integral sobre todo x. Entonces, ahora sí con esto los dejo.